Hola y bienvenidos, bienvenidas todas a la parte 2 de este libro, Cada uno una empresa exitosa, del autor Fernando Rivero. Vamos para allá. 2.1. Un hecho fundamental. Su posición se construye. Al igual que hacen las empresas consigo mismas y con sus productos, usted puede construir un posicionamiento que esté de acuerdo a lo que quiere hacer con su vida. De hecho, tendrá un posicionamiento, haya sido este voluntariamente dirigido o espontáneo. En tanto lo que logre construir esté en armonía con lo que requiere para el logro de sus objetivos, todo va bien. El entorno actuará de manera sinérgica a sus estrategias y su vida va a fluir normalmente. Sin embargo, si el posicionamiento que se estructura en los demás sobre su persona resulta diferente a lo que sería deseable en función a sus planes, encontrará una amplia gama de escollos o antagonismos. Esto conlleva consecuencias negativas, como el mal uso de sus recursos, desmotivación, pérdida en la claridad de los objetivos y, en ocasiones, renunciamiento a los mismos. Algunas personas responsabilizan a la mala suerte por aquellas situaciones que dificultan el logro de sus planes. Es interesante valorar en esos casos cuánto incide la indiferencia u oposición que genera un posicionamiento inconveniente. Por la importancia que esto reviste, insistiré en lo que luego veremos como administración de los recursos. De lo que hacemos con nuestros recursos se construye nuestro posicionamiento. Igual que lo que hacen las empresas con sus recursos, les permiten construir sus posicionamientos y los que cada uno de sus productos. 2.2. Posicionamiento, efecto y Pigmalión. Es importante que el posicionamiento personal a lograr esté en consonancia con los objetivos que persiguen su vida. No es posible contar con un posicionamiento personal que resulte exitoso si éste es distónico con nuestros objetivos. Imagínese a alguien que consolida con sus familiares, amigos y compañeros la imagen de alguien afable, muy sociable pero de poco carácter, servicial y sin decisiones propias. Si procura proyectarse como jefe para dirigir un grupo humano o elaborar estrategias, la dificultad que se plantea es un problema de perfil personal, inapropiado o del posicionamiento de la persona, género. En mi opinión, en base al posicionamiento que se construye en la mente de nuestros clientes, amigos, compañeros, etc., estos terminan por elaborar un perfil. Una vez que eso ocurre, comenzarán a tratarle acorde a ese perfil y con toda seguridad ese trato lo reforzará. Ese fenómeno es conocido como efecto Pigmalión, también llamado profecía que se autocumple. Se trata de un efecto bien conocido en psicología que explica la importancia que tiene el trato que recibimos de los demás sobre nuestro comportamiento y lo que finalmente podemos lograr. El nombre de Pigmalión procede de la mitología griega, en la que se conoce un personaje de ese nombre que realizó una escultura con aspecto de mujer llamada Galatea, y se enamoró tanto de su propia obra que la consideraba como un ser viviente. Ante tal poderosa convicción del creador de la obra, la diosa Afrodita concedió vida a la escultura que se transformó en mujer. Como efecto psicológico, la profecía que se autocumple funciona en el sentido positivo, es decir, impulsando hacia metas superiores al sujeto sobre el que se practica. Como en sentido negativo, cuando la creencia o expectativa ejerce una acción de menoscabo del desempeño. Podemos fácilmente advertir el comprometido papel que cumplimos en este sentido, toda vez que ejercemos una influencia sobre otra persona con la que interactuamos, con cierta influencia, ya sea en la familia, trabajo, amistades, etc. La trascendencia de este fenómeno del Pigmalión ha sido puesta de manifiesto y comprobada de manera científica, en particular en la educación. La expectativa que transmite un educador a sus alumnos, sea uno en particular o un grupo, cambia el desempeño real de estos por la simple comunicación de expectativas positivas. Comunica que espera mucho de ellos, o negativas, comunica que espera poco. Cabe destacar que cuando me refiero a comunicar expectativas a alguien, hablo no solo de lo que le decimos, sino más que ninguna otra cosa a lo que le demostramos con nuestro interés, dedicación de tiempo y esfuerzo, nivel de exigencia, desafío, tipo de control y de estímulo que ejercemos. Cuando el perfil, entendiendo por tal el conjunto de características personales que los demás llegan a conocer, tiene una identidad, es decir, toma una supuesta forma, el entorno comenzará a tratarlo acorde a esa identidad y a ejercer el efecto Pigmalión.
Este a la vez tenderá a reforzar el perfil. Si le conocen como alguien muy capaz, le tratarán como alguien muy capaz, le tendrán en cuenta para compartir conocimientos y entenderlos, lo cual elevará su capacidad en la práctica. Le invitarán a participar en actividades que efectivamente le harán más capaz. Le desafiarán a lograr lo que otros difícilmente alcanzan, y es muy probable que realmente consiga logros que son imposibles para la mayoría. Cuidado, porque a la inversa también funciona. Si lo creen un tonto o un holgazán, no compartirán conocimientos ni desafíos. ¿Para qué? Y en la práctica estará al margen de muchas cosas trascendentes del entorno, quedando efectivamente distanciado de la mayoría. Quisiera que acordáramos que este no es un tema de justicia o injusticia, es un tema de posicionamiento personal. Ya habrá visto lo que ocurre en una oficina en la que hay uno que tiene fama de muy responsable y conocedor del trabajo. Habrá apreciado que sus compañeros lo premian, dándole los trabajos más difíciles o los que nadie quiere. De esta persona se espera que haga ese trabajo y además que lo haga bien. De hecho, si se queja o se niega en una oportunidad, despertará airadas críticas. Si se equivoca, su error será percibido muy negativamente, porque no es lo que se espera de él o ella. Lo contrario ocurre con el que tiene fama o posicionamiento de incapaz. Lógicamente le darán los trabajos más sencillos y pocos para que no se equivoque tanto, y si lo hace, no ha de sorprender esto a nadie. Concluiremos entonces en que el entorno es más indulgente con las personas de quien menos espera y que esa indulgencia refuerza la posición, lo que obviamente nada ayuda al involucrado a superarse y cambiar. Más vale entonces procurar un posicionamiento por el cual recibamos un efecto Pigmalión positivo y consistente de nuestros objetivos. Quizás estés pensando que hay ciertas condiciones personales que son innatas y van más allá del posicionamiento que deseamos proyectar. Le diré que considero a esas condiciones bastante menos trascendentes que el posicionamiento y en realidad solo una pequeña parte de este. He visto en la práctica con equipos de vendedores a muchos de ellos modificar aspectos personales para alcanzar un resultado de posicionamiento muy diferente al inicial. Si alguien es introvertido por naturaleza, posiblemente nunca llegue a ser el alma de la fiesta, pero si se lo propone es muy posible que alcance un término medio. Por ejemplo, si evidencia carácter como para plantearse objetivos de tipo personal y empeño para lograrlos, le abrirán un crédito de credibilidad sobre un ajuste en su capacidad de relacionamiento y hasta le apoyarán a superarse, porque el posicionamiento es algo complejo que involucra más que áreas puntuales, la elaboración de un mapa. Una vez establecido ese cuadro o mapa en la mente de los demás, entonces sí, es difícil, no imposible cambiarlo. En marketing se acepta que cambiar un posicionamiento es más difícil y costoso en términos de recursos que hacer uno nuevo. Observe a las personas que se ven en su entorno, ya sea cambiando de actividad o de país. Probablemente logren posicionamientos absolutamente diferentes a los que tenían. Quizás piense que eso se debe exclusivamente a un cambio de actitud. Sin embargo, el cambio de actitud puede ser solo el comienzo de la transformación. Eso proyecta en el nuevo entorno un posicionamiento que refuerza a la persona, sus nuevas conductas, y lo hacen actuar muy diferente a lo que lo caracterizaba originalmente. La pregunta que nos puede naturalmente surgir es, ¿qué hubiera ocurrido con esa persona de haber construido eso mismo en su lugar de origen? Muchas de las máximas que se manejan popularmente están ligadas al concepto de posicionamiento. Es el caso, por ejemplo, del aforismo. Cada quien es artífice de su destino. 2.3. ¿Qué actitudes despiertan en los demás su posicionamiento? Es algo interesante de contestarse y nos puede ayudar a mejorar. Es lógico pensar que compartimos el deseo de contar con buenas actitudes de las personas con quienes convivimos, ya sea familiarmente o por trabajo. Tenemos cierta tendencia a atribuir a los demás una responsabilidad unilateral por las actitudes que tienen para con nosotros. Es conveniente usar un recurso de la comunicación que se llama empatía. Empatía es ponerse en el lugar del otro para poder entenderlo. No implica aceptar que el punto de vista del otro es acertado, sino que permite al menos entenderlo. Si utilizamos empatía y nos disponemos positivamente, podemos procurar decodificar las actitudes que despertamos en los demás.
Si se ha posicionado como alguien agresivo y poco digno de confianza, las actitudes del entorno seguramente serán de temor, inquietud, irritabilidad, evasión, etc. Si se ha posicionado como una persona muy independiente y desaprensiva, probablemente despierte en los demás conductas de indiferencia, poca comunicación y nada de compartir sentimientos. La conclusión entonces es que muy probablemente cosechamos en los demás las actitudes que sembramos con nuestro posicionamiento. ¿No es razonable entonces esperar de las demás personas conductas que se distancien del posicionamiento que generamos? Podemos preguntarnos, ¿qué actitudes desearíamos de los demás? Muy probablemente pensemos en cooperación, sinceridad, afecto, honestidad, lealtad, etc. La siguiente pregunta para la reflexión personal es, ¿contribuyo con mi posicionamiento actual a recoger esas actitudes? 2.4. Importancia de virtudes y vicios en el posicionamiento. En primer término, vamos a ponernos de acuerdo en lo que entendemos por virtudes y vicios. Se denomina virtud a un hábito operativo bueno. No es la simple idea de algo conveniente, sino que la virtud se constituye en tal cuando se hace parte de la conducta habitual de una persona. Es calificada como buena porque conduce al bien de quien la practica y de las personas sobre las cuales tiene efecto. Las 4 virtudes llamadas cardinales son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La prudencia es la virtud que utiliza razón y voluntad, porque implica pensar y actuar. Nos permite elegir lo más conveniente según la razón y hacer lo más conveniente utilizando la voluntad, siempre con miras a la obtención de algo bueno. Una persona que posee esta virtud es alguien digno de confianza, de quien se puede esperar que dirija a otros con éxito, que no da sorpresas por actuar en forma irreflexiva. Es alguien en quien nos apoyaríamos especialmente para tomar decisiones de esas difíciles. Es alguien adecuado para ser de árbitro ante situaciones de conflicto. Se dice que la prudencia es la virtud de actuar bien. La persona actúa de manera ponderada. Se informa antes de decidir por qué buscar lo correcto. Es humilde como para saber que no tiene todas las respuestas y en consecuencia pide consejos si tiene dudas. A la vez, aplica su voluntad para llevar adelante lo que la razón le señala. Es muy trascendente para el posicionamiento de alguien que se le reconozca esta condición. La justicia como virtud es el hábito de dar a cada quien lo que le corresponde por derecho, no por obligación o por necesidad, sino con el concepto de que le corresponde. Alguien justo puede no dejar contentos a todos, tampoco es el objetivo, pero siempre decidirá a favor de lo que es correcto. Es una virtud fundamental para el posicionamiento de quien pretenda ser reconocido para tareas de responsabilidad, de disponer de recursos ajenos y de educar entre otras actividades. La fortaleza es el hábito de superar los inconvenientes, sobreponerse a las dificultades que se oponen a los objetivos buenos, como los referidos al trabajo honesto, la familia, el desarrollo personal y colectivo, etc. La virtud de fortaleza implica sobreponerse a la comodidad, al famoso mínimo esfuerzo, a la flojera de carácter tan propia de estos tiempos de confort y hedonismo. Como componente del posicionamiento, significa una condición muy valorada, por lo que representa en conductas concretas ante las realidades de la vida. Es una virtud casi imprescindible para las personas cuya tarea se enfrente a desafíos de difícil solución, imprevistos, cambios en las reglas de juego, metas de largo plazo y posibles fracasos dentro de los resultados previsibles. La templanza es el hábito de controlar la satisfacción de los deseos, saber decir no cuando conviene, permitiendo o fomentando solo lo que pueda ser beneficioso, especialmente si se refiere a los sentidos. Con templanza se puede ser dueño de las decisiones y así evitar conductas inconvenientes, como comer en exceso o aquello que hace daño, beber en forma imprudente, consumir tóxicos o fármacos o hacerse adicto al juego. La templanza permite moderar los impulsos a favor de la razón. Es la virtud del autocontrol, tan necesario para una vida plena. Como parte del posicionamiento, podemos considerar que es una virtud que caracteriza a una persona que ha logrado tomar el control de su vida. Expresa temple y madurez. Es una condición fundamental si nos proponemos actividades que impliquen libertad de acción, disponibilidad de recursos y responsabilidad sobre otros. En contraposición a lo anterior, los vicios son hábitos de carácter negativo, porque perjudican a la persona. Son conductas repetidas y con resultados malos para la vida, y que significan elementos negativos en él.
en el posicionamiento. A manera de ejemplo, el dar rienda suelta a los gustos personales en forma repetitiva pasa a formar parte del posicionamiento y obviamente no es una condición deseable, porque entre otras cosas refleja poco carácter y plantea incertidumbres. En consecuencia, tendremos claro que más allá de que pueda ser muy conocido por todos, los vicios son lastres en el posicionamiento de cualquier persona. Si las virtudes suman, los vicios restan en un posicionamiento. 2.5. Comunicación y posicionamiento. No es necesario hacer una campaña publicitaria para comunicar al entorno el posicionamiento de cada uno. La forma en que nos comportamos, las reacciones que exhibimos frente a las diversas situaciones de la vida, las posturas que adoptamos de manera reflexiva y aún las que son producto de impulsos, construyen nuestro posicionamiento, tanto como los títulos académicos. Esto significa que tenemos una significativa injerencia en el tema con lo que transmitimos a los demás a través de la comunicación. En este sentido, es bueno recordar que la comunicación puede ser verbal, es lo que expresamos en el lenguaje, y es escuchado o leído, y puede ser no verbal o gestual. La importancia de este último tipo de comunicación es tan grande que algunos aseguran que aun cuando alguien habla, el componente no verbal es el más importante. Los gestos, el tono de voz, las emociones que se transmiten y la imagen que se proyecta son fundamentales. A propósito de la imagen, vale la pena pensar en nuestra apariencia personal, si la misma es adecuada a lo que queremos proyectar y cómo es percibida. Algunos quieren expresar su personalidad vistiéndose de manera inapropiada a la tarea para la que se ofrecen. El problema es olvidarse o ignorar al receptor y que elabora éste en materia de posicionamiento. Es conveniente reflexionar si lo que estoy transmitiendo vía comunicación verbal y no verbal es lo que quiero para mi posicionamiento. Es un tema al que poca dedicación damos porque asumimos en forma equivocada que lo hacemos naturalmente bien. A muchas personas les ocurre que se sienten incomprendidas o poco valoradas, por ejemplo, en su trabajo. No se preocupan por hacerse conocer, mostrar sus talentos, sus emociones más nobles, sus buenas disposiciones para colaborar, y pretenden que los demás, incluso sus jefes, adivinen tales cualidades y las premien a su hora. Esto no ocurre si la persona no contribuye a través de la comunicación a su propio posicionamiento. Me parece trascendente que toda persona que pretenda mejorar como empresa conozca fundamentos de comunicación y mejore sus habilidades para ponerlo en práctica. No es cierto que sabemos hacerlo por naturaleza o porque es parte de la vida cotidiana. Algunas personas son muy capaces en comunicación porque tienen esa cualidad innata, pero aún ellas pueden beneficiarse estudiando el tema. La comunicación es una habilidad desarrollable. 3. ¿Cuál es su mercado? Existen muchas definiciones de mercado. Vamos a simplificarlas diciendo que es el conjunto de empresas, productos y servicios, clientes y proveedores que intercambian entre sí cosas de valor. Puede que intercambien, como es tradicional, dinero a cambio de un producto, pero también es posible que lo hagan con servicios, información, insumos o cualquier elemento que represente algo valioso para los diferentes actores. Todos ellos forman parte de lo que se conoce como mercado. Este concepto se restringía antes a un cierto territorio, pero en la actualidad y por efecto de la famosa globalización es de alcance teóricamente ilimitado en términos geográficos. Me gustaría que reparen en lo amplio de la definición y la diversidad de actores que intervienen. Esto es lo acertado desde el punto de vista general. Sin embargo, cuando una empresa se dispone a lanzar un producto, procura ser precisa en el análisis para comprender cuál es el mercado actual o potencial de ese producto en particular, de acuerdo a las características del producto y a las posibilidades reales de la empresa. Pensemos a manera de ejemplo en una empresa nueva que lanza su primera marca de automóvil. Tendrá que competir con las marcas que ya están impuestas, de las que existe amplia experiencia, diversos grados de satisfacción y un sistema implementado para llegar a los consumidores. Una empresa nueva no podría darse el lujo de intentar convencer a todos los potenciales clientes. Comenzará por conocer en profundidad cómo se pueden clasificar los clientes de acuerdo a su capacidad de compra, interés por la innovación, edad, sexo, motivaciones a la hora de elegir un nuevo auto, etc. Esto se conoce como segmentación, que es una manera de agrupar clientes, proveedores, distribuidores, de acuerdo a características comunes. También es una forma de dividir,
ya que de un todo podemos extraer subgrupos para tratarlos en forma específica. Volvamos a su posible mercado. Usted es una empresa que procura vender ciertos productos. Estos son sus habilidades y capacidades. Compite en un mercado en el que otros también tratan de vender los suyos. Aunque le cueste aceptarlo, su mercado no es todo el mercado. Es importante que analice de acuerdo a lo que se haya propuesto vender, a quién se va a dirigir. Algunos actores son parte muy relevante para el éxito. Su entorno familiar, ellos también forman parte de su mercado y deberá procurar convencerlos, ya que, aunque no sean ellos quienes le van a contratar, serán los que puedan animar y apoyar, lo cual es muy importante. De ellos obtendrá un Pigmalión positivo o negativo. Considérelos como socios en el emprendimiento y también como proveedores. Por ejemplo, si tiene la fortuna de que sus padres vivan, ellos le proveen de recursos, no solo económicos, para cumplir con sus objetivos y pueden contribuir con motivación. Si tiene esposa e hijos, ellos también son su mercado y es acertado considerarlos a la hora de construir su plan de marketing. Cuando pretendemos no tomar en cuenta este primer anillo de mercado y salir a ofrecer nuestros productos, ocurren manifestaciones de indiferencia del entorno cercano o incluso de comportamientos adversos a nuestros intereses, consecuencia, en la mayoría de los casos, de no haber comprado la idea o simplemente desconocer de qué se trata. Estos comportamientos pueden no ser determinantes absolutos del fracaso, pero actúan como lastres para la expresión de todo el potencial individual. Es evidente que hay personas que consiguen sus resultados aún frente a la indiferencia y hasta de la oposición de su entorno cercano, pero convengamos en que este no es ni por asomo el mejor escenario para optimizar resultados. El interés de hacer un plan de marketing personal es justamente potenciar en lo posible todos los factores favorables y neutralizar o reducir los adversos. El destinatario de sus productos recibe en mercadotecnia el nombre de target o blanco. Es aquella persona o empresa que consumirá y pagará por ello sus capacidades, habilidades y destrezas. Cuanto mejor conozca su target, mejor podrá resultar su plan y tendrá mayores posibilidades de éxito. Sorprende ver cuántas personas se lanzan en emprendimientos solo porque les parece fácil o divertido, pero sin investigar nada. Jóvenes que comienzan una carrera universitaria con una idea apenas superficial de sus potenciales clientes, adultos que cambian de trabajo con un escaso conocimiento de quiénes serán sus posibles empleadores. Esto es como poner el destino en manos del azar. Insisto en la importancia de invertir tiempo y esfuerzo en definir, saber quién será y conocer, saber cómo es y qué quiere, el target. Todo el tiempo y esfuerzo que se empleen en esta etapa del plan son bien invertidos. Le permiten tomar decisiones acertadas y utilizar racionalmente sus recursos, que siempre son valiosos y limitados. Si está pensando en una nueva actividad, le propongo que procure un perfil de su target actual o potencial, tratando de definir quién es, qué quiere en relación a lo que usted puede ofrecer, cómo lo obtiene, dónde lo consigue, cuánto paga por eso, cuál es su grado de satisfacción actual. Este simple ejercicio hace que algunas personas descubran una realidad diferente a la que imaginaban. Si no lo hace de antemano, las respuestas aparecerán cuando haya invertido años en prepararse. Muchas personas tienen la ilusión de un cambio en sus vidas, pero pocos saben realmente cómo dirigirlo. Si no lo descubre de antemano, lo hará más tarde, pero siempre llega el momento en que su target le dirá lo que desea, cómo lo quiere y cuánto está dispuesto a pagar. Hay profesiones tradicionalmente mal remuneradas. No significa que ello sea justo en términos sociales, sino que es simplemente una realidad de mercado. Si su vocación apunta a desarrollarse en una de esas profesiones, es mejor que conozca esto antes de tomar una decisión. Ello evita frustraciones. En ese mercado venderá sus productos y las reglas no van a cambiar para usted. Otro tanto ocurre con las condiciones de trabajo, más cómodas y privilegiadas para unas actividades y muy sacrificadas para otras. ¿A qué está dispuesto? Es interesante responder a esa interrogante, tener amplia información y así tomar la mejor decisión para aprovechar todo su potencial. Observo lo que ocurre cuando alguien sigue en la profesión una tradición familiar. No hay sorpresas porque conoce el target, lo vio y conoció desde la niñez. Aprendió de sus antecesores cómo aprovechar las oportunidades.
Supo cómo sobrellevar las adversidades y convivir con ellas, porque son parte de ese y de cualquier negocio. La decisión de elegir ese mercado es informada. En consecuencias, no habrá sorpresas desagradables. A ese grado de conocimiento debemos llegar cuando optamos por una actividad. Esto es válido para su primera opción como para los posibles cambios que puede estar considerando. 3.1. ¿Es posible crear un mercado? Un mercado existe cuando existen las necesidades de sus actores. Hay solo 3 caminos para obtener una porción de mercado, lo cual se compara a comerse una parte de una torta. El primero es quedarse con la porción de torta de otro. El segundo es agrandar el tamaño de la torta existente y comer de ese crecimiento. Y el tercero, crear una nueva torta, mercado. Partiendo de la base que una necesidad es una expectativa insatisfecha, existe el mercado cuando está la necesidad y de lo que se trata es de encontrar la mejor manera de satisfacerla. Así ocurre con la mayoría de los mercados y lo que procuran todos es hacerse un lugar para ofrecer sus productos o servicios que satisfagan las necesidades ya conocidas. Es vender lo mismo que los demás. Tengamos claro que es una posible estrategia y en ella se pueden aplicar todos los conceptos que estamos desarrollando en este trabajo. A manera de ejemplo, digamos que en la actualidad hay mucha gente estudiando gastronomía. Hay un mercado que demanda sus servicios con mayor o menor requerimiento de sofisticación y los niveles de remuneración están de acuerdo al aporte que el profesional puede realizar al negocio empleador y a la categoría de cada emprendimiento, porque de ello dependerá los precios que cobre y consecuentemente los salarios. Cuanto menos diferenciado el mercado en el que se incursiona, menores son los niveles de compensación económica para los que ofrecen servicios. Otro tanto ocurre con los productos, que a menor diferenciación reciben menor compensación, como ocurre con los llamados commodities de las materias primas agrícolas, granos, leche, carne, o los genéricos de los productos industriales. Si lo que se propone ofrecer es un producto o servicio indiferenciado, obtendrá menor compensación por su tiempo. Es una alternativa absolutamente válida, pero me parece muy trascendente valorar esta realidad a la hora de tomar decisiones. Otra posibilidad a la hora de hacer planes es ser pionero. Por definición, un pionero es alguien que da los primeros pasos en una actividad. Es aquel que se adelanta al resto de la exploración de un territorio o de una posible oportunidad para un negocio. Tal es el ejemplo de quienes tienen la habilidad de ver un poco más allá que el resto en cuanto a posibles necesidades de mercado y además emprenden las acciones necesarias para tener que ofrecer para esas necesidades. Hay cientos de ejemplos en casi cualquier área de la actividad humana en los que los pioneros pautaron el rumbo. Vieron más allá que la mayoría, hicieron aflorar una necesidad, la crearon y luego ofrecieron un producto o servicio para satisfacerla. La pregunta medular es si un mercado se puede crear o en realidad la necesidad existe y lo que hace un pionero es descubrirla y hacerla consciente. Me parece que la respuesta es que un pionero lo que hace en el campo de los negocios se puede asimilar a lo que hacen algunos labradores en su tierra. El labrador identifica en base a sus conocimientos qué terreno sirve para qué cultivo y al mismo tiempo que pueda ser interesante plantarlo desde el punto de vista del mercado local. De pronto, percibe que en ese terreno puede ser apto para una variedad que nunca se plantó allí. Quizás tiene una especie vegetal que le parece prometedora y sale a buscar el campo más apropiado para que ella prospere. El pionero en los negocios, también en la empresa personal, tiene similares inquietudes y una visión que lo desafía a actuar. Entonces es capaz de imaginar que en una determinada situación puede desarrollarse una expectativa a satisfacer y que él podría, con los elementos que tiene, darle satisfacción. Ya que el pionero va adelante, queda en inmejorable situación desde el punto de vista comercial, porque si acierta, tendrá la ventaja más importante, que es la de ser primero. Cuando de definir el mercado personal de trabajo se trata, podemos desafiarnos a actuar como pioneros, ya sea que realicemos nuestro trabajo en forma independiente o como parte de una institución. Podemos utilizar la capacidad intelectual de forma de tener una visión como la que tienen los pioneros y así obtener una mejor posición para la venta. Esto se traduce directamente en conseguir un mercado con un valor diferencial. No me refiero solo a los grandes descubrimientos, sino a lo que las personas normales podemos concretar en cualquier ámbito.
quizá con ese simple aporte de una perspectiva diferente en las tareas habituales. Conocer el posible target es tan importante para un pionero como para una persona corriente. Probablemente el pionero requiere un grado todavía mayor que el resto en lo referente al conocimiento del target, ya que necesita de una institución especial que le permita imaginarse expectativas a satisfacer. Puede ser pionero en una actividad o dentro de la misma empresa donde trabaja. He focalizado la atención de este capítulo en el target porque considero que a él se refiere. Tarde o temprano, el resto de los actores, tales como los intermediarios, los proveedores y los competidores, naturalmente que estos también deben ser analizados, y de eso hablaremos más adelante. Gracias, hemos terminado la parte 2. Nos vemos en la tercera. Recuerden que todos estos capítulos o partes estarán en una lista de reproducción con el nombre del libro. Cada uno, una empresa exitosa. Gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios. Córranle, vamos a la parte 3.